Yo soy muy del tuteo, pero recuerdo la primera vez que me reuní con Carmen en su despacho después de la formación del gobierno de coalición, que me dijo: vicepresidente, a partir de ahora yo te llamo vicepresidente y tú me llamas vicepresidenta. Y cada vez que la veo me sale vicepresidenta cuando la veo. Luego hay anécdotas en la otra dirección. La primera vez que me reuní con el rey le pregunté de tú o de usted y fue muy majo y dijo no, de tú. Y desde entonces siempre nos hablamos de tú, así que como tú mandes, Aimar. O pues como tú siempre mande. vas 3 pasos por delante. Yo en mi vida he tratado al rey de tú. Yo pregunté, entonces él me dijo de tú, Y pues fíjate que al rey... Pablo Iglesias le veía a sentir cuando hablaba de José Manuel García Margallo. Que ha sido muy honesto el planteamiento del ministro de Margallo cuando dice: mire usted, hay diferentes formas de elegir al órgano de gobierno de los jueces. En el caso de España lo eligen los partidos, básicamente 2 partidos. El sistema fue diseñado así. Y los 2 partidos tuvieron la oportunidad de cambiar esa manera de elegir a los jueces, que no es necesariamente peor a que lo elijan las asociaciones judiciales. Podría haber muchos argumentos a favor de una opción o de otra, pero el caso es que en España se eligen así. Y como decía Carmen, la vicepresidenta, la Constitución es taxativa y es evidente que no se está cumpliendo. Ahora bien, yo creo que el problema de la politización de la justicia en España no es el diseño del sistema, es cómo se utiliza. Y aquí yo creo que hay un WhatsApp definitivo. Aquel WhatsApp de Ignacio Cosidó, que fue director general de la policía cuando era senador del Partido Popular, en el que se le va un WhatsApp a los senadores del PP y dice: gracias a Marchena vamos a controlar la sala segunda del Tribunal Supremo, es la sala de lo penal, la que está encargada en última instancia de juzgar a ministros o diputados eventualmente salpicados por casos de corrupción. Y eso es muy representativo del uso que se ha dado al Poder Judicial en España. Ese es el problema, no la manera en la que se eligen los jueces. El Popular fue fundado por 7 ministros de la dictadura y el Partido Comunista de España... ¿Y tú te inspiraste en el ejército zapatista? Yo no le he interrumpido, ministro. Perdón. Y el Partido Comunista de España no solamente fue el que más luchó porque en este país hubiera democracia, sino que estuvo en un consenso constitucional en el que no estuvo buena parte de Alianza Popular. Credenciales democráticas en España tienen muchas más el PC y toda la tradición de las organizaciones políticas del movimiento obrero que la derecha española, y esto es una cosa que no es opinable, sino que es histórica. Por eso los que somos demócratas tenemos que entender que la función de las leyes es precisamente limitar a los poderosos. Y una ley que no se puede cumplir, si ahora mismo lo que dice la Constitución respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial no puede forzar de iure al líder de la oposición a que cumpla la Constitución, habrá que transformar la voluntad política democrática en leyes para que no le quede más remedio que cumplirla. Esto no es tener una concepción robesperiana de cómo funciona la política, sino pues saber lo que históricamente ha sido la derecha en este país, que no ha aceptado la democracia porque le gustara, sino porque no les quedaba más remedio. Casual que todo lo que representa Villarejo y la historia de las cloacas emerja precisamente ahora. Eso incluye a propietarios de medios de comunicación muy importantes, eso incluye a poderes económicos que dicen: oigan, yo no me meteré en política siempre y cuando el poder político no me toque las narices. Si me tocan las narices, a lo mejor sí intervengo en política. Y eso es lo que está detrás de la situación que estamos viviendo en estos momentos. Yo estoy convencido que los oyentes de El Ágora se acuerdan de la discusión que tuvimos aquí hace solo una semana. Yo expliqué 2 propuestas. Una, limitar los precios. Limitar es verdad que puede ser un verbo más ideológico, pero seguramente los oyentes lo entienden mejor que topar, que estará todo el mundo en su casa buscando en el diccionario el verbo topar, que significa básicamente poner topes, limitar el precio. Expliqué esa propuesta y expliqué la propuesta de regular los beneficios caídos del cielo, que además se contienen en el acuerdo de gobierno que firmaron el Partido Socialista y Unidas Podemos. Hace una semana esto no se podía y se decía que esto era incompatible con la legislación europea. Esta semana sí se puede. ¿Eso qué quiere decir? Yo creo que mucha gente va a entender que es bueno en una cultura de coalición que haya debate, incluso que haya cierto conflicto en el seno de un gobierno, porque eso sirve para que algunas cosas cambien. Lo que hace una semana no era posible, esta semana ya sí es posible. Y esto anticipa otros debates que va a haber sobre algunas cuestiones que ahora no parecen posibles. Ahora parece que no es posible subir el salario mínimo. Cuando diga que veremos
cuando se sube el salario mínimo. No ha sido fácil ni posible ninguna de las veces que se ha subido, o lo que puede ocurrir con la regulación de los alquileres o con la legislación de la vivienda. Entonces creo que es enormemente pedagógico que la gente que nos está escuchando recuerden, que además lo tenéis en la página web de la cadena SER, lo que dijimos hace una semana y la realidad en la que estamos en esta semana de aquí. Hay que celebrarlo, creo que es una magnífica noticia. Es bueno que el gobierno finalmente tome esa decisión. Yo he estado hablando a lo largo del día, tanto con Yolanda como con Yone, como con Nacho Álvarez, que han estado en negociaciones muy intensas para que esto fuera posible, y creo que esto revela que la cultura de la coalición sirve para lograr cosas que cuando no hay coaliciones son imposibles siempre. Le doy la palabra ahora. Lo ha dado el ministro Margallo, para que todo el mundo lo entienda en España. Nadie en Alemania, empezando por el partido de la derecha alemana, estaría dispuesto a pactar con el partido equivalente a Vox en Alemania. Equivalente, no es equivalente. Es equivalente a Vox, y yo Pablo, diría que Vox es todavía peor. Déjame terminar, ministro, que yo no te he interrumpido. Ese es un dato. Segundo dato, no hace falta que diga yo lo que son los verdes alemanes, ya lo ha dicho el ministro Margallo y la vicepresidenta, que cada uno saque sus propias conclusiones, pero hacia afuera los verdes se presentan como una fuerza progresista a la izquierda del SPD. A partir de aquí, ¿qué puede pasar? Que estaba inmanente en todas las intervenciones. Parece que los socialdemócratas estarían llamados, si se confirman las encuestas, a formar gobierno, y parece que la coalición que los socialdemócratas desearían es una coalición con los liberales y con los verdes. Pero parece que los liberales están dispuestos a ponerlo muy, 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 muy difícil. Y el otro día, en el debate de candidatos en Alemania, ocurrió algo sin precedentes. Los socialdemócratas alemanes siempre han dicho que jamás, nunca aceptarían un gobierno con Die Linke, un gobierno con los poscomunistas. Eso no podría ser. En este debate se lo preguntaron varias veces, lo que planteaba el candidato de la CDU todo el tiempo, pero ustedes estarían dispuestos a meter a una fuerza política como Podemos en el gobierno alemán, y no pudieron decir que no. Por lo tanto, esto es una posibilidad que está abierta y que no han negado los socialdemócratas alemanes por la cuenta que les trae. Si los liberales le dicen que no, no van a tener más que esa opción. A pesar de que Die Linke no tiene buenos números en las encuestas, podría darse la paradoja que en unas elecciones en las que tengan uno de sus peores resultados puedan ser fuerza de gobierno en Alemania. Que ser fuerza de gobierno en Alemania no es ser fuerza de gobierno en cualquier país de la Unión Europea. Hablamos del país que lidera económica y políticamente la Unión, con las implicaciones que eso podría tener. Por lo tanto, yo creo que hay que ser prudentes, vamos a ver lo que pasa. A mí Merkel no me gusta, pero estoy dispuesto a decir una cosa positiva de ella. Cuando a Merkel fueron a entregarle una bandera de Alemania en un mitin de la CDU, la devolvió inmediatamente y dijo: ningún partido alemán tiene derecho a enarbolar como propia la bandera de todos los alemanes. Por ir a lo concreto, ¿el sistema de cuidados tiene que ser público o tiene que ser privado? Yo digo que tiene que ser público. Igual que todo el mundo tiene claro que tiene que haber un sistema de educación pública y un sistema de sanidad pública, tiene que haber un sistema de cuidados públicos. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que acabar con lo que tenemos hasta ahora, que es un sistema, por una parte, privatizado, con niveles de precariedad para sus trabajadores y sobre todo trabajadoras absolutamente escandaloso. Pensemos, por ejemplo, en las trabajadoras del hogar que están cuidando muchas veces ancianos, trabajando en negro, sin contrato, con unas condiciones laborales enormemente precarias. Esto no puede ser, esto tiene que ser empleo público. Y por otra parte, no puede ser que las tareas de cuidados sigan siendo asumidas con una invisibilidad y de manera no remunerada por mujeres que en la familia son las que tienen que cuidar no muchas veces a su padre, sino a su suegro. Y eso sigue prolongando situaciones de desigualdad. Por lo tanto, hay que crear un sistema público de cuidados con buenos salarios. A partir de aquí, Margallo decía una cosa que es verdad. Para esto hace falta riqueza, claro, pero riqueza en general no significa nada. Hay que decir lo que significa un sistema redistributivo de la riqueza. Y aquí tenemos un documento maravilloso que se llama Constitución Española, que dice que el sistema fiscal tiene que ser redistributivo y en España no ha conseguido serlo todavía. Un ejemplo para que todo el mundo la entienda. Hoy se ha sabido, lo han publicado en Infolibre, que un señor que ha gozado de muchas simpatías en algunos medios de comunicación, hablo de Amancio Ortega, tiene un yate, que me parece estupendo, de 95 millones de euros, pero que resulta que a través de una supuesta sociedad de pantallas se lo lleva a Malta para no pagar los impuestos que tendría que pagar aquí por tener el yate.
Y además a ese señor, el gobierno, le dimos 100 millones de ayuda en fondos europeos. Pues esto no es sensato. Un país serio que necesita un sistema público de cuidados no se puede permitir tener ricos que hacen mucho dinero aquí, que se llevan el yate a un puerto en Malta para no pagar impuestos aquí. Hace falta un sistema fiscal redistributivo y hace falta, además, que los salarios sean buenos y las condiciones de trabajo sean buenas para que aumente el consumo. Porque una sociedad donde los asalariados no tienen capacidad de consumo tampoco produce beneficios para las empresas. Sistema público y un sistema de riqueza redistributivo a través de cambios en la fiscalidad. Bueno, que tenemos una noticia de última hora, señora Calvo, un segundo. Tenemos una noticia de última hora y es que El País está publicando que Vargas Llosa utilizó una sociedad en un paraíso fiscal. Acaba de salir en los Pandora Papers. Hay que votar bien. Sí, en los papeles de Pandora, el Nobel de Literatura figuró en 2015 como titular de una sociedad en un paraíso fiscal en las Islas Vírgenes Británicas. La compañía fue utilizada, según esta documentación que están manejando El País y La Sexta, para gestionar el dinero de los derechos de autor de sus obras y la venta de varios inmuebles en Madrid y Londres. Según la agencia literaria que se encarga de representar a Vargas Llosa, él no residía ni en España ni en Perú en ese momento, y cuando ya se hizo residente fiscal aquí en España, en 2017, la cartera de inversión ya estaba a su nombre. Cobraría buenos alquileres por esas propiedades inmobiliarias, seguro, y además de cobrar buenos alquileres no se le podían regular, y además de eso no pagaba impuestos, y además de no pagar impuestos con todo el dinero que ganas por un premio, das lecciones a los ciudadanos de cómo tienen que votar, diciendo una cosa muy clara: la democracia está muy bien si la gente vota lo que digo yo, si no ya la democracia deja de valer. Sí, no quiero hablar de quién es, en ese sumar tiene que estar en Más País de Rejón, ¿no? Yo creo que no hay que cerrarse a nadie y que además hay que decir las cosas claramente. Ojalá los compañeros de Más País quisieran sumar para que construyéramos juntos un frente amplio. Creo que hay algunos que no están por la labor, pero estoy convencido que a lo mejor Yolanda es capaz de convencerles. Y al mismo tiempo sectores de la sociedad civil que no están organizados en partidos, gentes que vienen del municipalismo, gentes que quieren recuperar la ilusión por la política y que precisamente esas nuevas formas femeninas les pueden hacer que se acerquen y que a lo mejor no se hubieran acercado si hubiera estado yo al frente. Tiene que haber espacio para todos, respetando al mismo tiempo que si no es posible, pues habrá que seguir caminando. Yo creo que hay que tender la mano siempre. Pero si finalmente hay otra fuerza política que te dice: mira, es que a mí no me interesa ir contigo y muchísimo menos detrás de ti, podemos tener una relación compitiendo electoralmente, pues tampoco hay ningún problema. Pero yo creo que Yolanda debe intentarlo y creo que puede conseguir muchas cosas. El movimiento de Margallos, ¿cómo salgo yo de la acusación de que de alguna manera el Partido Popular abre la puerta a la extrema derecha? Pues diciendo que Unidas Podemos y su tradición es el equivalente a la ultraderecha. El problema es que ese argumento en la historia de España falla por lo siguiente. En España el único partido que reivindica el régimen dictatorial es Vox, abiertamente en el Congreso de los Diputados, diciendo: este es el peor gobierno de los últimos 80 años. Y sin embargo, la tradición de la que nosotros proveemos y con todo el orgullo forma parte de los padres fundadores de la Constitución española. No es verdad, Alianza Popular tuvo problemas con la Constitución española. No es verdad, buena parte de sus diputados votaron en contra, y en este país el Partido Comunista de España forma parte de aquel consenso constitucional y de la lucha por las libertades y por la democracia. Ese patrimonio democrático la derecha española no lo tiene. La derecha española no tiene un Sandro Pertini llamando a la huelga general insurreccional y a matar nazis como si tenía la democracia cristiana italiana que combatió con el fascismo. Aquí uno de los problemas de la derecha es que nunca ha sido capaz de cortar sus vínculos y su cordón umbilical con una dictadura militar. El Partido Popular fue fundado por 7 ministros de una dictadura. Partido Popular, no, Alianza Popular. Bueno, el partido que proviene se fundó el Partido Popular. Eso hace que en la historia de nuestro país la derecha tenga muy difícil presentar sus credenciales democráticas. No es como los democristianos italianos o incluso como algunos antifascistas alemanes que no son de izquierdas. A partir de ahí, yo creo que el problema de la ultraderecha es algo que debería preocupar a todas las tradiciones democráticas, y yo no tengo ningún problema en incluir en esas tradiciones a los democristianos y a sectores conservadores. Cuando digo que el problema histórico del fascismo ha tenido que ver con que la derecha le abrió las puertas, esto es algo que avergonzó a la derecha europea durante muchos años.
Y hay mucha gente de derechas decente en Europa que dice esto no puede volver a ocurrir. Para empezar, el partido de la señora Merkel, que no me genera ninguna simpatía, dice nosotros no podemos tolerar que se pacte con las fuerzas políticas herederas de los neonazis. Y sin embargo es perfectamente normal que una fuerza política poscomunista como Die Linke gobierne en Berlín o llegue a acuerdos con los socialdemócratas. Lo que queda fuera de los parámetros democráticos son las fuerzas de la ultraderecha. Y cuando digo esto, no lo digo por meter el dedo en el ojo. Pablo Casado hizo una intervención muy interesante en la moción de censura de Vox. Hizo una intervención en la que parecía un conservador de derechas europeo que decía nosotros no tenemos nada que ver con estos fascistas. El problema es que los números son tan tozudos y tan estrictos que al Partido Popular no le ha quedado más remedio que asumir que Vox es un socio aceptable y, digamos, homologable en términos democráticos a cualquier otra fuerza política. Y esto no es verdad. Y eso ha llegado hasta el extremo de que su candidata en Madrid tiene que adoptar un discurso, un estilo, una estética, una forma propia de la ultraderecha. Yo no me imagino a Margallo diciendo las cosas que dice Isabel Díaz Ayuso, porque Margallo procede de una tradición distinta, con la que yo no estoy de acuerdo, pero que reconozco como tradición democrática. Tú creo que no me equivoco, ni siquiera ha sido falangista, que en este país ha sido falangista todo Dios. O sea, falangistas en este país de tu edad hay muchísimos, incluso algunos que acabaron en el Partido Comunista. Pero precisamente por eso me preocupa como demócrata que la derecha en este país no entienda lo que significa el fascismo y la ultraderecha. Vamos a ver. Habéis hablado, Mari Carmen, de la Constitución italiana, que es explícitamente antifascista, de una prohibición formal de que hubiera formaciones políticas herederas del partido fascista, pero en Italia uno de los partidos históricos de su sistema político era el Movimiento Sociale Italiano, con Almirante, después con Gianfranco Fini. Gianfranco Fini gobernó con Berlusconi en Italia. Quiero decir, fascistas con representación parlamentaria y partidos legales en Italia ha habido siempre. Semur tiene algo, yo creo que novedoso. Es para que los oyentes lo entiendan. Es como si Jiménez Los Santos se presentara a las elecciones. Eso es Semur. Y, digamos, eso tiene que ver con su capacidad de arrastre, su capacidad de provocación mediática. Digamos, es una figura política de un tiempo en el que los medios de comunicación construyen las figuras políticas y la diferencia entre líder de opinión y líder político se diluye. Y eso es un fenómeno muy interesante de lo que representa Semur. El problema de la ilegalización. Se dice en Grecia ha sido ilegalizado Amanecer Morado. Amanecer Dorado. Ha sido ilegalizado por asesinos, porque se han probado sus vínculos con el asesinato de Pavlos Fyssas, el rapero, y se ha probado básicamente que era una organización paramilitar dedicada a delinquir y a organizar atentados. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que perseguir los delitos. Cuando hay organizaciones paramilitares que asesinan, que matan, o cuando hay discursos del odio que incluyen el Código Penal, esto se tiene que perseguir. Pensar que el mecanismo de las ilegalizaciones de las formaciones políticas va a servir para frenar el fenómeno del fascismo, de la extrema derecha, creo que es miope, porque en los sistemas con libertad de reunión y de asociación hay muchas vías. O sea, es como, os acordaréis de Nescafé. Nescafé, por las siglas, no está solo camarada, arriba Falange Española. Es decir, puede haber 1000 nombres del que se doten los grupos de ultraderecha para participar en la vida pública y presentarse a las elecciones, o podrán renunciar hipócritamente a algunas de sus ideas. ¿Qué quiero decir con esto? No se puede delegar ni en los jueces ni en el legislador el combate del fascismo y el combate frente a la extrema derecha. Y aquí, y con esto termino, creo que es muy importante entender la lección fundamental de la República de Weimar, de Italia y de España. El fascismo no hubiera existido si la derecha no le hubiera abierto las puertas. No habría Hitler sin Hindenburg y sin von Papen, no habría fascismo en España sin la Iglesia Católica, y Mussolini no hubiera sido quien fue sin el apoyo de los monárquicos italianos. Y eso sí creo que es una lección muy interesante para entender dónde está el peligro en la actualidad. Estoy de acuerdo con Margallo y con De Gaulle respecto a que tiene que haber un elemento emocional, un elemento irracional en eso, y ahí yo pues contaría una anécdota, un elemento de mi biografía. Mis 2 hijos mayores nacieron muy prematuros y necesitaron de muchísimos cuidados médicos durante sus 3 primeros meses de vida. Si yo fuera estadounidense, probablemente mi pareja y yo no hubiéramos podido costear el precio de lo que necesitaban mis 2 hijos.
y me hizo sentirme muy orgulloso de ser español, vivir en un país en el que tus hijos van a tener los mejores profesionales sanitarios atendidos y si nacen antes de tiempo. Y para mí eso es lo que significa la patria y lo que más orgulloso me hace de sentirme español. Saber que a pesar de todo lo que se le ha hecho a la sanidad pública, aquí la sanidad es universal y no le piden la tarjeta de crédito ni la cuenta bancaria a nadie para que los mejores le atiendan.